Buen día, mi nombre es Gustavo Muñoz Aguirre y voy a presentar sobre depresión en el adolescente. Como manera de introducción, la OMS define la depresión como un trastorno mental frecuente, que este se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Es un trastorno que se puede diagnosticar de manera fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, como podría ser en la medicina familiar. En cuanto a la epidemiología, aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes va a experimentar un cuadro depresivo antes de la edad de los 18 años. Las tasas de depresión en adolescentes se incrementan entre los 13 y 18 años. Se estima que la incidencia acumulada para este grupo, de los 13 a los 18, va a ser similar a la de los adultos. Y el suicidio es la tercera causa de muerte en la población joven de entre 15 a 25 años, y este puede ser resultado de un episodio depresivo previo no reconocido. Por esto la importancia de un tamizaje y de saber identificar de una manera temprana a los pacientes que puedan presentar este cuadro depresivo. En cuanto a la fisiopatología, hay diversas teorías. Algunas están demostradas, otras nomás a nivel molecular o no se ha podido relacionar directamente con la clínica. Pero de las más importantes y la que mayor peso tendría es esta, la primera, que es la deficiencia funcional de los transmisores monoaminérgicos cerebrales como la norepinefrina, serotonina y o la dopamina. También deficiencias en el sistema de transporte de serotonina, disminución de la función del transportador. También anomalías en la transmisión por cambios en la función del receptor, provocando cambios en el acoplamiento entre transmisores y receptores o cambios en la cascada de transducción de señales. Otro que también tiene mucho peso y es muy importante son las de anomalías hormonales, tales como niveles alterados de cortisol o hormona de crecimiento y así como las hormonas tiroideas. Otro también que es importante es sobre la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta hormona va a provocar como la liberación de mediadores inflamatorios, sobre todo la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que esto perjudica el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, por lo tanto el sistema serotoninérgico. Y esto último está muy relacionado al estrés crónico. En cuanto a factores de riesgo, probablemente no modificables están los antecedentes cerebrofamiliares. Sí se ha demostrado que hay una carga genética muy importante. También el estrés crónico y algunos defectos genéticos tales como polimorfismos, por ejemplo este del gen para la enzima triptófano hidroxilasa tipo 2 de la humana, que un polimorfismo en este gen va a provocar una reducción de la síntesis de serotonina. También otro polimorfismo en el gen de receptor de la serotonina, que esto lleva como consecuencia una atenuación en la liberación de serotonina. Factores de riesgo modificables o sociales. Estos factores, se obtuvieron como resultado de un estudio que se hizo en adolescentes con depresión en el estado de Chihuahua. Se encontraron que los factores de riesgo más importantes para la depresión en adolescentes son el sexo femenino, bajos ingresos familiares, bajo grado escolar de los padres, tabaquismo y uso de sustancias por parte del adolescente, la drogadicción materna, la drogadicción paterna y de hermanos, violencia intrafamiliar, castigos duros por parte de los padres y el autoconcepto y autoimagen. Los factores que están señalados en negrita son los que mayor peso tienen o son de los más importantes. De estos, la drogadicción materna se encontró que tiene una probabilidad 36 veces mayor de presentar depresión en el adolescente a comparación de un adolescente cuya madre no se droga. Igual de los hermanos, tienen 5 veces mayor riesgo, y del autoconcepto y autoimagen casi 6 veces mayor de riesgo de presentar depresión adolescente a comparación de alguien que no. El cuadro clínico puede ser muy variable y va a depender mucho sobre la edad. En cuanto al emocional, pues el paciente se puede presentar irritable o puede tener ideación suicida. También culpas inapropiadas, falta de interés, falta de placer, desesperación, ánimo depresivo o ansiedad. Aquí en los adolescentes es muy importante saber la diferencia a comparación de los adultos. Los adolescentes van a tener mayor tendencia a la irritabilidad más que al ánimo depresivo, y puede ser su síntoma principal.
También la alteración cognitiva, como el deterioro de la capacidad de pensar, pobre concentración, dificultad de memorizar e indecisión. Esto puede ser muy notable para los padres de familia y es lo que va a llevar a un pobre rendimiento escolar, bajas calificaciones y por el estilo, que es también donde muchos padres se dan cuenta que algo está pasando con su hijo. Y físicas o somatización también, como cefaleas, problemas estomacales, agitación psicomotora, trastornos del sueño, de la alimentación, disminución del líbido, fatiga y dolor. Como mencionaba, pues las manifestaciones pueden cambiar dependiendo del rango de edad. Según este estudio, por ejemplo, en aquellos pacientes de los 9 a los 12 años, que ya sería la población que nos interesa para la depresión en adolescente, podríamos encontrar que los pacientes pueden tener una autoestima baja, sentimientos de culpa o de desesperanza, que se aburren muy fácilmente, sentimientos de querer escapar o de huir y del miedo a la muerte. Aquí también es muy importante saber que el miedo a la muerte puede ser uno de los síntomas, no de que el paciente se quiera morir, o sino que simplemente le tiene miedo a la muerte. De los 13 a los 18 años puede haber una irritabilidad aumentada, como ya lo había mencionado. En lugar de la tristeza puede estar la irritabilidad, impulsividad también, y cambios en el comportamiento. También el rendimiento escolar, como por ejemplo bajas calificaciones, alteraciones del sueño, y aquí ya pueden aparecer las ideaciones suicidas e incluso los intentos. Y también se ha encontrado que en los pacientes en este rango de edad, de los 13 a 18 años, si debutan con un cuadro depresivo, ya es más probable que este padecimiento se convierta en un curso crónico y se asocia de una manera más fuerte a la genética. De laboratorios, estudios complementarios, pues la depresión en adolescentes es un diagnóstico totalmente clínico y en realidad pues no hay laboratorios pues que nos ayuden a hacer el diagnóstico. Sin embargo, sí podemos hacer algunos laboratorios en caso de que sospechemos en pacientes que tengan una enfermedad orgánica de base, tal como la hormona estimulante de tiroides o una biometría hemática, pues si estamos buscando datos de hipotiroidismo o anemia. El diagnóstico clínico, pues como el resto de los trastornos psiquiátricos, se va a realizar también haciendo uso del DSM-5. Y pues este nos pide en el punto A que tenga 5 o más de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio en el funcionamiento previo. Y al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Y de los otros síntomas que puede ser es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Y como ya había mencionado y se menciona aquí en la nota, en niños y adolescentes el estado de ánimo en lugar de ser deprimido puede ser irritable. O sea que todo le molesta, por todo se enoja, todo lo toma mal, en lugar de reaccionar con tristeza a todo. Una disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Y en los niños lo podemos encontrar, por ejemplo, como que ya cada vez pierde más interés, no sé, por hacer deporte, por jugar, y es aquí donde nos daríamos cuenta nosotros. Otros puntos sería la pérdida importante de peso sin hacer dieta. Bueno, aquí en los niños o en los adolescentes nos guiaríamos más por un fracaso para el aumento de peso esperado. Difícilmente pues vamos a encontrar, por ejemplo, que el niño perdió peso por no hacer dieta o algo así, sino que simplemente dejó de crecer. Trastornos del sueño, que tenga demasiado sueño o que no pueda dormir. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días y que este debe ser observable por otros. Aquí podría ser, por ejemplo, por los familiares o maestros. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o ocupabilidad excesiva o inapropiada. Y esto ya se puede ver en adolescentes en un rango de edad más grande, sobre todo de 13 a 18 años. También la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, que esto puede llevar a repercusiones escolares, como ya había mencionado, una baja de las calificaciones. Y los pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, pero pues en los niños también está incluido esto. Ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, un intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas deben
causar un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y pues que este episodio no se debe atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Las perlas para el diagnóstico en la atención primaria. Aquí tenemos que tomar en cuenta que los adolescentes mayores de 12 años ya deben ser estudiados anualmente para detectar depresión con un autoinforme físico o electrónico, pues esto es por medio de encuestas. Y aquí lo importante es que se deben estudiar todos los adolescentes, o sea, todos los que acudan a consulta, independientemente por la situación por la que vayan, si tienen factores de riesgo o no. Aquí hay que tamizar a toda la población pues para detectar ese problema de manera oportuna y temprana. Y pues los pacientes que ya tengan factores de riesgo para depresión deben ser identificados y sistemáticamente monitoreados con herramientas formales de detección o de depresión. Este es un ejemplo de una encuesta que se le realiza a los pacientes y que ellos la contestan. Se les hace 9 preguntas sobre síntomas depresivos y pues ya ellos lo contestan según su sintomatología. Y dependiendo de la severidad de los síntomas, aquí ya los podemos clasificar. Continuando con la atención primaria, los médicos de primer contacto deben evaluar por la depresión en aquellos pacientes que den un resultado positivo en las herramientas formales de detección, como la que acabo de mostrar. En aquellos pacientes que tengan un problema emocional como malestar principal o que sea el motivo de consulta como tal. Y, o sea, eso se refiere a cualquier problema emocional, no simplemente que vaya porque se ha sentido triste o porque esté muy irritable. Hay que considerar otros problemas también. Y aquellos pacientes en quienes la depresión es altamente probable a pesar de un resultado negativo en las pruebas. Y esto pues nos podemos guiar por los factores de riesgo. La evaluación para la depresión debe incluir entrevistas directas con los familiares del paciente y o los cuidadores. Esto porque pues, el paciente puede omitir decirnos algunas cosas o puede que él no se esté dando cuenta de algo, de cambios de su comportamiento y sus padres o sus cuidadores sí. Y pues también se debe evaluar el deterioro funcional en diferentes dominios y otras condiciones psiquiátricas existentes. Y muy importante, también hay que entrevistar a adolescentes solo, pues probablemente no tenga la confianza de decirnos todos sus síntomas o los problemas si están los padres presentes o los cuidadores. Y hay que darle pues esa privacidad también al adolescente para poder entender también mejor el contexto en el que se pueda presentar ese problema y ayudarlo a resolverlo. Los datos clínicos de alarma va a ser sobre todo la ideación sobre autolesionarse o ya autolesiones o antecedentes de haberlo hecho. Ideación sobre hacer daño a otros, episodios de manía o hipomanía, que estos se pueden presentar sobre todo cuando recién se comienza con los medicamentos, al igual que la ideación suicida e incluso los intentos suicidas o antecedentes de, y estos también se pueden presentar al iniciar los síntomas, los medicamentos. Aquellos pacientes que se deben enviar al segundo nivel son pacientes que se identifiquen con una depresión moderada o severa o factores de riesgo para complicación o condiciones coexistentes como abuso de sustancias o psicosis, y pues aquí ya debemos considerar enviarlo. También se debe reevaluar el diagnóstico y el tratamiento inicial si no hay mejoría después de 6 a 8 semanas del tratamiento. Aquí ya podemos considerar enviar a un especialista de la salud mental. Y también en pacientes que no tengan mejoría o una mejoría parcial después de haber agotado todas las opciones diagnósticas y de tratamiento. El tratamiento, pues después de un diagnóstico inicial, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una depresión leve, se debe considerar primero un periodo de soporte activo y monitoreo antes de comenzar con el tratamiento basado en evidencias, que esto pues se refiere más que nada a los medicamentos. Y el soporte activo y el monitoreo, podría constar de enseñarle al paciente o, por ejemplo, motivarlo a que tenga una rutina de ejercicio, también sobre la higiene del sueño. No desde que llega el paciente ya lo vamos a enviar directamente a psicoterapia o darle medicamentos. Y este periodo debe durar de 6 a 8 semanas.
Si los síntomas persisten en el paciente, ya se debe ofrecer ya el tratamiento con los antidepresivos o la psicoterapia. Y el monitoreo y el soporte activo va a ser esencial en casos donde los pacientes o los familiares rechazan otros tratamientos. Pues se puede entender que no todos los pacientes o los familiares de los pacientes acepten que su familiar o su hijo está enfermo, que tenga este trastorno depresivo y que te puedan rechazar pues los medicamentos o incluso la psicoterapia. Entonces en estos casos pues sería más que nada darle asesoría a los familiares y al paciente, como ya mencioné, sobre alimentación, que el ejercicio, la higiene del sueño. Y el tratamiento farmacológico, aquí la selección del inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pues esto va a ser el medicamento pues de base o el que vamos a utilizar de primera línea. Y la elección de este medicamento debe estar basada en la combinación óptima e información sobre la eficacia del medicamento como tal. Las autolesiones deliberadas y el riesgo de suicidio va a ser mayor si los antidepresivos se comienzan a dosis altas, como ya lo había mencionado. O sea, estos factores se pueden presentar cuando se inician los medicamentos, pero tienen un mayor riesgo o mayor probabilidad de presentarse si las dosis a las que se comienzan son altas. Y los pacientes y los familiares deben estar informados acerca de los posibles efectos adversos. También es muy importante decirles a los familiares o a los cuidadores que sobre la tendencia a la manía o la hipomanía, o incluso de que aumenten los intentos suicidas o la ideación de tal, después de haber comenzado con los medicamentos. Todo esto para que le estén prestando pues mayor atención al adolescente y puedan monitorear. Ahora sí, los medicamentos que podemos utilizar. Como en los adultos, pues casi siempre el medicamento de primera línea va a ser la fluoxetina. Incluso, de hecho, solo este medicamento ha sido aprobado por la FDA para uso en niños y adolescentes. Y la dosis a la que vamos a iniciar va a ser de 10 miligramos. Los incrementos pueden ser de 10 hasta 20 miligramos. Tenemos que la dosis efectiva va a ser 20 miligramos y una dosis máxima va a ser de 60 miligramos. Y los medicamentos contraindicados, pues como en el resto de los antidepresivos, van a ser los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y también tenemos que el escitalopram, este solo ha sido aprobado para adolescentes de 12 años o más. Sobre el monitoreo de la respuesta al tratamiento farmacológico, tenemos al paciente y que regresa 6 a 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento. En caso de que haya habido una mejoría parcial o no hubo mejoría, pues ya podemos considerar enviar al paciente a psicoterapia si anteriormente no había sido enviado, agregar un medicamento, o si el paciente ya tiene un medicamento, aumentar a la dosis máxima y pues según a la tolerancia del paciente. Y como ya había mencionado anteriormente, pues también considerar enviar al especialista en esta situación. En aquellos pacientes que sí tengan mejoría después de 6 a 8 semanas, debemos continuar con el medicamento por un año después de una resolución completa de los síntomas. Y el paciente debe ser monitoreado mensualmente por 6 meses después de una remisión completa. E incluso después de esto, o sea, de la remisión completa, el paciente debe continuarse monitoreando por 6 a 24 meses adicionales. Durante el tratamiento, pues como ya había mencionado, se debe monitorear la aparición de efectos secundarios y se debe realizar un seguimiento sistemático y regular de metas y resultados, incluida la evaluación de síntomas depresivos y funcionalidad en dominios clave. Aquí se les debe asesorar a los padres y pues al paciente como tal de qué es lo que se busca con el tratamiento. No es como que solo le vamos a dar el medicamento para que se sienta mejor y que regresen a las 6 a 8 semanas. Aquí debemos enseñar al paciente que lo que nosotros esperamos es que, por ejemplo, si el paciente presenta un deterioro en lo escolar, pues que pueda recuperar sus calificaciones, o si tiene un deterioro en lo social, pues se pueda recuperar en esto. Y en aquellos pacientes que hayamos enviado a segundo nivel, pues se le debe continuar un monitoreo o seguimiento para asegurar un manejo adecuado. Las acciones de manejo enfocadas a la familia. Los médicos deben educar y aconsejar a las familias y pacientes sobre la depresión y las opciones para el tratamiento.
Y también se deben discutir los límites de confidencialidad con el adolescente y la familia. Aquí es muy importante que nosotros le debemos explicar a los familiares y al paciente también de por qué se presentó la depresión, o sea, las causas de la depresión y pues qué lo puede causar como tal, porque algunos familiares pueden tomarse el diagnóstico a mal, pueden pensar que su hijo está, no sé, defectuoso o que está loco. Entonces, pues nosotros debemos ayudarles para quitarles estos conceptos y enseñarles que este trastorno pues es algo totalmente tratable. También se debe desarrollar un plan de tratamiento con los pacientes y los familiares y dictar las metas específicas de tratamiento, como ya lo había mencionado, sobre el desarrollo en la casa, relaciones interpersonales y en la escuela. Y también se debe establecer un plan de seguridad, como restringir las medidas letales. Esto podría ser armas de fuego, pastillas, cuchillos, todo con lo que el paciente se pudiera hacer daño o incluso quitarse la vida. Y desarrollar un mecanismo de comunicación de emergencia en caso de que el paciente deteriore, se muestre activamente suicida o peligroso para otros. Y también se mencionaba en las guías que era conveniente preguntarles a los familiares como tal, que te dijeran directamente qué tenían ellos pensado hacer. O sea, que te cuenten su plan, pues. No es solamente decirles que hagan su plan y que te digan que ya lo hicieron. Ustedes deben conocer también el plan. Y como conclusión, tenemos estos puntos. Primero, la depresión en los adolescentes está subdiagnosticada y la presentación de los síntomas va a variar según la edad del paciente, como ya lo vimos anteriormente. Las opciones de tratamiento se dan relacionadas al grado de severidad. La primera línea de tratamiento siempre va a ser la psicoterapia para depresión leve a moderada, seguido de antidepresivos para la depresión moderada a la severa. Los predictores de suicidio deben incluir ideaciones suicidas o de autolesión, intentos previos de suicidio, pobre dinámica familiar, conflictos familiares, uso de alcohol o de drogas, abuso y sexo femenino. La depresión no tratada y los antidepresivos pueden aumentar el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Todo esto pues es importante saberlo para hacérselo también saber a nuestros pacientes y a los familiares y por esto, con esto, pues llevar un adecuado control de este trastorno. Y con esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.